Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Recuerden tener pendiente varios aspectos, nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Esta entrevista usted la verá en breve a través de YouTube para el seguimiento que ustedes quieran darle, lo que no hayan podido ver el programa en vivo, le dan seguimiento a través de nuestra cuenta en YouTube. Recuerden suscribirse, también por Twitter y por Facebook, pueden buscar Miosotis Grullón, así que ya ustedes lo saben. Miren, nosotros estamos en un mes, en el mes de diciembre, un mes como sui generis, por todo lo que vamos, lo que estamos teniendo y lo que vamos a tener mientras se vayan adelantando los días ya para el final del año, por los casos de corrupción que le está dando el Ministerio Público el seguimiento. Y la gente que estaba atento y esperando, como con esa sed de justicia, le está dando seguimiento a todo esto, independientemente de la gente que está preparando las cosas para fin de año, qué voy a hacer, la organización, que hay muchas cosas que hacer y que uno realmente como que se está distribuyendo el tiempo. Yo de todo lo que se está haciendo y se está diciendo y la espera el próximo domingo de las medidas de coerción, en qué va a consistir el magistrado Vargas, cuál es la decisión que va a tomar, si se cuenta hasta este momento con todos los elementos que amerite prisión preventiva o no para los imputados, todo eso le estamos dando seguimiento todos como sociedad. Entonces, dentro de todo lo que se ha dicho, se ha barajado mucho la figura del testaferro. Esa figura que aparece siempre cuando hay actos de corrupción, de que yo tengo tanto de bienes, principalmente cuando estamos manejando lo de las declaraciones juradas de bienes. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo fulano declaró tanta cantidad de dinero si uno se imaginaba que era mucho más? Entonces ahí viene y entra la figura del testaferro, de que no, ahí tienen que haber bienes a nombres de segundos y de terceros. Ese es nuestro tema hoy en este espacio, la figura del testaferro. Y hemos querido buscar un abogado penalista experto en la materia para desarrollar este tema. El licenciado Fernando Gutiérrez nos visita por primera vez en el programa y para mí, que he recibido muy buenas referencias del licenciado, me siento sumamente contenta de que haya aceptado participar en este espacio. Nuestro saludo para usted, licenciado. Gracias, Miosotis, muy buenos días para usted y para todo el que nos sintoniza a esta hora. Gracias por la invitación. Licenciado, la figura del testaferro en el lavado de dinero. Mira, antes de empezar a hablar de la figura del testaferro en el lavado de dinero, debemos de empezar por establecer qué es el lavado y qué es el testaferro. El lavado es la operación, el lavado de activos, es la operación mediante el cual personas físicas, jurídicas y organizaciones criminales intentan hacer operaciones para bienes ilegítimos, aparentarlo como legítimos e introducirlo en el mercado nacional. Ahora bien, cuando hablamos de testaferro, es el tercero que presta su nombre para una operación, ya sea persona física o persona jurídica. Y en principio, la figura del testaferro pudiéramos decir que es legal. ¿Por qué? Porque yo puedo adquirir un bien y ponerlo a nombre de un tercero, a nombre de un hermano, puedo comprar un inmueble y regalárselo a un hijo, puedo comprar un inmueble y regalárselo a mi madre, y ese tercero, con el patrimonio mío, con el dinero mío que estoy comprando, pues evidentemente que dentro de ahí pudiéramos determinar que sí sería un testaferro, por lo que en principio la figura del testaferro tiene un matiz legal. Ahora bien, cuando nosotros intentamos utilizar a ese tercero para entonces esconder una operación ilícita, ahí sí la figura del testaferro es totalmente ilegal. ¿Y cómo se determina eso?
¿Cómo se determina que esa persona que yo estoy utilizando, lo estoy utilizando para esos fines, para ocultar bienes? Porque es algo como una negociación, tú y yo hablamos, pero no hay nada escrito, no hay nada grabado, sino es la palabra tuya y mi palabra. Fíjate que, por ejemplo, nuestra ley de lavado de activos, la 155-2017, establece como testaferro a ese tercero, ya sea persona física o jurídica, dígase nosotros o una empresa, razón social, para los que nos ven y no entienden esos términos, que se prestan o prestan su nombre para entonces esos bienes que ha adquirido una persona de manera ilícita, ilegal, a través de varios delitos que establece la propia ley y fuera de la ley, intentar darlo como legales. Ya automáticamente vemos una persona que quizás no posee los recursos suficientes para tener un inmueble ubicado en Naco, por así decirlo, de 180, 200 mil dólares, ya por ahí debe de destapar cierto interés o llamar un poco la atención de las autoridades de cómo una persona que sabemos su procedencia, que sabemos cuál es su ingreso, que sabemos de dónde vienen sus fuentes de subsistencia, posee un inmueble, posee vehículos, y eso es un indicio de que ya esa figura de testaferro o ese tercero viene de una actividad ilegal, contrario al caso de un empresario que, bueno, yo le voy a regalar a una hija un inmueble. Ya en ese caso, como te decía ahorita, no es algo ilegal, es un regalo. Y te puedo poner un ejemplo. Los prominentes empresarios de nuestro país, de grandes empresas, ¿verdad? Para no mencionar ninguna. Sí. Tú buscas en los estatutos de esa empresa, en la conformación de esa empresa, y ellos no aparecen como accionistas, ellos no dan la cara. Y eso es lo que se llama estrategia corporativa. Y todos sabemos quién es el dueño, porque es una figura pública. Sin embargo, en el orden legal no aparecen en los papeles de esa empresa. Ahí voy, porque quiero que usted me lo diga en su condición de abogado. ¿Qué riesgos hay en una operación de esa índole? Porque se supone que se están haciendo documentos legales. Y si esa persona a la hora de la hora dice, no, pero eso está a nombre mío, eso es mío. Mira, en cuanto al aspecto legal, ninguno, porque yo como abogado he conformado varias empresas y hay personas que me dicen, mira, yo no quiero que mi nombre aparezca, que aparezca el de mi esposa, que aparezca el de mi hija. Pero cuando se pone un particular, porque hay un riesgo enorme. Es que no se puede poner un particular sin el consentimiento de quien lo autoriza. Y ese particular, evidentemente que en su momento debe de saberlo. Por ejemplo, yo no puedo hacer... Sí, ahí voy, licenciado. Me refiero de que ahí está la persona de confianza, el amigo, el compañero de trabajo, y yo me pongo de acuerdo con él y lo pongo a nombre de él. Pero ¿qué garantía tengo yo de que haya una devuelta? Porque esos son documentos legales. Se hace un documento tras bastidores en el cual se establece un acuerdo, ¿verdad? Que es lo que se llama una carta de confianza. Se hace una doble documentación. Un doble contrato en el cual se establece que esa persona sabe que está sirviendo para la constitución de esa compañía, pero que el verdadero propietario es X persona. ¿Y es legal hacerlo así eso? ¿Es legal? El que se presenta sí, el de la constitución de la empresa sí, y el otro por igual, porque vuelvo al tema. Si eso se da dentro del marco de los aspectos legales y constituir una compañía legal para tal o cual actividad, no es ilegal. Ilegal sería que yo diga, voy a poner a Juan Pérez en esta empresa, y los bienes ilícitos, sí, entonces ya ese doble contrato. Vamos a poner un narcotraficante. Exacto, en ese caso. Y que compre 3 hoteles en Bávaro y lo ponga a nombre de José Pérez. Así hay muchos. Pero, ¿qué pasa? El doble contrato en ese caso no se hace. No se hace, ¿por qué? Porque lo que yo estoy ofreciendo es una actividad ilícita, proviene de un ilícito. Entonces, si yo soy el narcotraficante, yo no me voy a incriminar a decir de que esa empresa o que ese hotel no es de José Pérez, ese hotel es mío, porque en dado caso, cuando aparezca un allanamiento o algo, ese documento, salvo que se queme y no quede en copia, va a aparecer. Entonces, yo no me puedo incriminar yo
hacer un contrato por atrás para decir que el hotel no es de Juan Pérez, sino que es mío. ¿Cuál es el modus operandi de esa figura del testaferro? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que realmente hace muchas veces? Mira, ya tú lo has establecido, simplemente presta su nombre. Presta su nombre. Presta su nombre, más nada, recibe. Y no recibe un pago adicional por prestar su nombre, no. Eso depende del acuerdo que hagan entre ellos. ¿Por qué? O el beneficio que reciba. O el beneficio que reciba, claro. Porque me imagino que corre la posibilidad de hasta que lo nombren con un salario. Sí, claro, como gerente de la empresa, administrador, accionista, todo eso. Incluso a mí me han contactado personas para decirme, mire, hay una persona que quiere utilizar mi nombre para la constitución de esa empresa. ¿Qué riesgo yo tengo? Le dije, mira, tan pronto tu nombre aparezca como accionista o gerente o administrador en esa empresa, automáticamente ya tú estás corriendo un riesgo de lo que se hace. Incluso, si es una empresa totalmente legal y con el tiempo se ve afectada en un proceso, ya tu nombre por aparecer es el que va a salir a relucir. O una quiebra, quebró la empresa. O una quiebra, tú vas a ser el responsable de eso, porque es tu nombre el que aparece. Entonces, eso yo se lo pongo claro, y digo, ya es un riesgo que tú te tomas, si decides hacerlo o no. Igual persona, por ejemplo, es imposible yo hacer una empresa a nombre de Miosotti Grullón y José Pérez sin que lo sepan, o sea, no puede ser. En ese caso, esa persona que haga eso pudiera ser demandada. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo algo a espalda tanto de Miosotis como de José Pérez. O sea, no puedo hacerlo. Siempre hay un concierto de voluntades entre el que presta y el que hace. La responsabilidad penal del testaferro. Mira, la ley, estamos hablando del testaferro en el lavado de activos. Sí, en el lavado de activos. En el Código Penal, la figura del testaferro per se no existe, igual que la de el feminicidio. Si buscamos en el Código Penal que estamos utilizando, no es la modificación que está en el Congreso, sí, la figura del feminicidio y testaferro no existe. Ahora bien, en el lavado de activos existe lo que es la sanción, como vimos que el testaferro es el tercero que presta el nombre. Existen dos tipos de sanción, uno para la persona física y otro para la persona jurídica. Para la persona física, la ley de lavado de activos habla de 3 a 6 años y una multa de 100 a 200 salarios mínimos. En el caso de las empresas jurídicas que sirvan de testaferro, que presten su nombre, pues entonces la penalidad es la disolución de dicha empresa y un salario que va de 400 a 600 salarios mínimos. Entonces, ahí entra lo que te decía ahorita. ¿Quién va a pagar esos 400, 600 salarios mínimos de esa persona? Pues evidentemente el que prestó el nombre. Y no contempla la ley en ningún aspecto ese código de que devuelva el dinero. Sí, en ambos casos se establece el decomiso de los bienes o activos que se han adquirido. Recuerda que el testaferro no es para tener el dinero, no es para tener el dinero físico, es para tener el dinero invertido, propiedades, vehículos, cuentas bancarias. 5 fincas, 2 yates. 5 fincas, entonces evidentemente que la ley, a pesar de la prisión y de la multa, establece el decomiso de esos bienes que han sido adquiridos. Y debemos establecer también, Miosotti, para todo el que nos ve, que la figura del testaferro es una figura muy antigua, se viene dando desde la Edad Media, en que estos famosos gobernantes ponían a otro a gobernar, y de ahí el famoso adagio que se utiliza de que el gobernante está detrás del trono porque no da la cara. En la Segunda Guerra Mundial, esos alemanes, esos empresarios alemanes utilizaron testaferro para sus cuentas en Suiza. Es decir, que esa figura, quizás no como testaferro per se, pero es una figura que existe desde hace muchísimo tiempo. Y como te decía ahorita, puede ser legal o ilegal. Como usted es abogado penalista, ¿cómo saber si una persona es testaferro? Es decir, ¿cuál es la línea que sigue y deberá seguir un ministerio público para ir como atando cabos hasta caer en esas ramificaciones, en el que aquí está este nombre, aquí está este? ¿Cómo determinar eso? Mira,
dentro del lavado de activos hay una frase que se utiliza mucho entre los abogados y es follow the money, o sea, sigue el dinero. Y desde donde inicia una investigación. Si se inicia una investigación en contra de Fernando Gutiérrez posee propiedades, Fernando Gutiérrez posee vehículos, vamos a iniciar la investigación de dónde viene, de dónde él saca el dinero, cómo él adquiere, a quién se lo adquiere. Yo compro un vehículo en el dealer X, bueno, vamos al dealer X para establecer desde dónde viene ese dinero. Y desde ahí se da un seguimiento. Como te decía ahorita, Fernando Gutiérrez o José Pérez, quien sabemos que gana, es un funcionario público que sabemos que por la nómina pública que es conocida, gana 100,000 pesos mensuales. No puede ser que José Pérez aparezca en la DGI con 2 fincas, con un apartamento, con vehículos, con yate. Evidentemente que alguna fuga y algún escape hay, porque es sabido por todos de que las funciones públicas no son compatibles con otros ejercicios. Entonces, ya desde ahí, desde ese mismo instante, llama la atención a las autoridades para que inicien un proceso de investigación, que es lo que estamos viendo con el caso que ha venido aconteciendo desde el domingo para acá. Fíjate que el Ministerio Público en su solicitud de medida presentan innumerables facturas que se le hacen. Entonces ya desde ahí vamos a perseguir el dinero. Esa factura sale de una institución pública, vamos a ver a dónde llega, cuál es el destinatario final y a través de qué manos pasa. Y ahí uno va dando y atando cabos para llegar con el testaferro final. Pero ojo, si hay un testaferro es porque hay una figura principal detrás que no da la cara. No, y me imagino que cuando vayan llegando donde esos testaferros, como no tienen económicamente hablando un sustento para meterse en algo así, lo primero que van a hacer es cantar. Algunos cantan, otros son leales y prefieren, ¿por qué? Porque eso también se acuerda. Mira, dentro a espalda te voy a dar tanto, si pasa una situación X, tu familia está segura. Y hay muchas personas que callan. Aquí hay muchas personas, aquí hay muchos presos, para que tengas una idea, hay muchos presos cumpliendo condena sin ser ellos que han cometido los delitos, sin ser ellos que han cometido los delitos y lo asumen. Y tuvimos un caso famosísimo en estos días en que uno de los acusados intentó pagarle a otro para que asuma su responsabilidad. Pero las investigaciones evidentemente que no lograron concordar con lo que se decía con los elementos probatorios. Habría que declarar el caso complejo. ¿Y por qué un caso se declara complejo? Mira, según lo que establece nuestra normativa, los casos complejos, y evidentemente que este es un caso complejo, es cuando hay envuelto multiplicidad de imputados y las circunstancias que rodean los hechos, multiplicidad de víctimas y las circunstancias. Estamos hablando, si te refieres al caso del domingo, estamos hablando de que es un supuesto caso de corrupción administrativa, el cual llama la atención. Hasta el momento hay 10 imputados y era como tú establecías en tu intervención ahorita en el programa. Tú decías, ahora es que se inicia el verdadero proceso de investigación. Si esas personas cantan, como tú has establecido, esas personas a las que cantan deben ser investigadas. Y si tienen algún nivel de responsabilidad, pues el expediente se va a ampliar. O sea, solamente hay 10. Evidentemente que este es un caso que debe ser declarado complejo. Cuando se declara un caso complejo, amerita que entonces puede pasar muchos años para un final. Los casos se duplican. Los plazos, perdón. Los plazos. Se duplican. El Ministerio Público cuenta con un plazo más amplio para investigación. Las medidas de coerción, el cual tiene una duración de prisión preventiva de 12 meses, se amplía a 18. Los plazos para la interposición de los recursos se duplican. Si el código habla de 20 días, aumenta a 40, el cual es un poco más tedioso para nosotros los abogados, porque debemos de esperar con una condena o absolución de parte de uno de nuestros clientes, tenemos que esperar un plazo de 40 días para ver si una de las partes apela. Pero la ley es la ley y hay que cumplirla.
Doctor, ahora viene la parte mucho más complicada. Partiendo de que todo lo que hemos estado leyendo y dándole seguimiento de todas las informaciones de lo que ha vertido el Ministerio Público y que dice que sobre esa base es que se va a tomar la decisión sobre qué medida de coerción cabe, partiendo de que sea real todas las informaciones que hemos tenido nosotros todos estos días, ¿qué cabe como medida de coerción? Mira, qué bueno que tú tocas ese tema y aquí debo de ser bien claro para todo el que nos sintoniza. La voz populi evidentemente pide prisión y no es cierto que para que exista un caso en un tribunal debe de existir una prisión preventiva como medida de coerción. Los neófitos o los que quizás no conocen del derecho entienden que cuando se da prisión preventiva es una condena y no es una condena. El caso en cuestión son personas de connotación pública, son personas que no van a sustraerse del conocimiento de un proceso, es un delito económico, no es un hecho de sangre, no van a destruir pruebas porque ya el Ministerio Público la tiene en sus manos, y son personas que en su momento fueron allanados y todos estaban en su domicilio. No hubo un allanamiento ni una orden de arresto que se realizara que no dieran con el paradero de esa persona. Vuelvo al tema, estamos hablando de dos hermanos de un expresidente de la República Dominicana, que tan pronto intenten salir por un aeropuerto o cruzar una frontera, son personas conocidas. En este caso entendemos que no amerita la prisión preventiva. Y es bueno, en el caso del magistrado Vargas, que es quien veo que va a conocer la medida de coerción, incluso él estableció cuando fue al Consejo de la Magistratura en su intervención, él decía que, y le decía al señor presidente, le decía, señor presidente, si en algún momento se intentare accionar en contra suya, exija que su proceso lo conozca el juez Alejandro Vargas, porque es la persona que le va a determinar si existe o no existe. Y yo te puedo corroborar eso. Muchos abogados le huyen a conocer medidas de coerción con Vargas y otros nos alegramos, porque es una persona totalmente apegada a la ley. Si existe indicios, hay, si no, no. Y vuelvo y te reitero, en este caso, ¿qué busca una medida de coerción? No es una condena. Una medida de coerción lo que busca es que las personas que están siendo imputadas por un hecho garanticen su asistencia a ese proceso. Y en los casos de delito económico es muy difícil que una persona de connotada figura pública se sustraiga de un proceso. Tenemos el caso de Odebrecht, en el cual todos los imputados están asistiendo en libertad a conocer el proceso y asisten todos. Tuvimos el caso de Baninter, en el cual todos los imputados estaban de libertad conociendo el proceso de juicio de fondo. Tenemos el caso de Banco Mercantil, tenemos el caso de Banco Peravia, tenemos el caso de Banco Providencial. Es decir, todos esos casos bancarios famosos, todos esos casos grandes, los imputados asisten en libertad. Y en este caso no debe ser la excepción. Que con esa referencia que usted hizo, nosotros lo tenemos, porque miren cómo da vueltas la vida. Esa participación del magistrado Vargas cuando estuvo en el Consejo Nacional de la Magistratura, a mí cuando ayer se puso a correr el video por todas partes, yo dije, Dios mío, pero increíble las vueltas que da la vida por la forma como él le hacía referencia al presidente Medina. Si en un momento determinado usted está fuera del poder y es producto de una persecución, procure que sea yo el que esté. Así es. Óyeme, el que ve eso, lo vamos a estar compartiendo en breve aquí para cerrar esta entrevista. Adelante, licenciado. Y yo corroboro eso, porque me ha tocado conocer medidas de coerción con el magistrado Vargas. ¿Y qué pasa? En las medidas de coerción, pruebas per se no se presentan evidencias y un posible vínculo entre el acusado
y los hechos que se le imputan. Si esas evidencias se corroboran, pues evidentemente que debe mediar una medida de coerción. Tenemos 7 medidas de coerción, 7. Y la Constitución establece que la libertad es la regla y la prisión es la excepción. Licenciado, y la parte, para irnos como de manera llana, porque el que es experto aquí en derecho penal es usted. Y si la parte que mucha gente, el pueblo común y corriente dice, pero si esa medida de coerción consiste en que ellos queden en libertad mientras se va investigando todo el proceso y no pueden ellos entonces utilizar y llamar a todas esas personas que supuestamente pueden tener bienes a su nombre y decirle, mira fulano, cuidado si tú dices cualquier cosa, cuidado si tú hablas, no se puede entonces desviar todo esto. Bueno, se corre el riesgo. Pero igual se corre el riesgo estando preso, porque ellos en un recinto carcelario tienen acceso a visitas, tienen acceso a llamadas, igual se puede interpretar, igual sí, pero ya hay un seguimiento por parte de la autoridad, que me imagino en cuanto a las llamadas, sí, pero en cuanto a las visitas, no. Puede ir un familiar a visitar, puede ir un hermano a visitar, puede ir un esposo, una esposa, y en esa conversación dar órdenes y dar instrucciones. Pero es más complicado. Es más complicado, claro, se pueden evidentemente. colocar aparatos para escuchar. Claro que sí, evidentemente es más complicado. Incluso cuando tú vas a visitar un recinto carcelario, si tú no eres abogado, o sea, tú tienes que desnudarte completamente para revisarte. Es mucho más complicado el asunto. Y muchas personas se cohíben de ir a visitar a sus familiares para no exponerse a eso. Pero ahora yo le voy a hacer una preguntita muy personal, desde su punto de vista. Puede ser que el domingo no pase, pero desde ahora, para saber en cuanto a esa experiencia que usted tiene, ¿usted cree que el magistrado Vargas se iría por cuál de las opciones de medidas de coerción? Pero el magistrado Vargas no coge presión de la prensa. Sí. No, es una persona muy apegada al derecho. Bueno, como te decía ahorita, entendemos que con un arresto domiciliario, una garantía económica de posible cumplimiento, como establece la ley, es más que suficiente. Incluso un brazalete electrónico, si deciden coartarlo, pero una prisión preventiva, en el caso de la especie, no amerita. O sea, aunque hayan indicios, aunque hayan pruebas, evidencias, no amerita una prisión preventiva, porque debemos de recordar, y a todos los que nos ven, una medida de coerción es para que el imputado se presente cada vez que sea citado, no es una condena, y da pena que uno, por ejemplo, en esta entrevista que tú mencionabas ahorita, que va a ser publicada en las redes, yo sé y debemos de estar preparados para los comentarios, como he visto y me ha pasado en otros casos. Ese abogado es un cínico, ese abogado mira cómo defiende a esas personas que se han robado el dinero del pueblo. Bueno, lo han crucificado a Salcedo. Lo han crucificado. Porque ha dicho que el presidente Medina no sabía. Lo han crucificado y lamentablemente no es así. Uno lo que es abogado, uno ejerce una profesión. Y a cada programa que me invitan, yo siempre hago esa salvedad. Uno lo que es un profesional del derecho. Y así como hay casos que a uno se le arruga el corazón para defenderlo, uno está llamado a eso. Y sé que tanto usted como los periodistas que tienen que dar una información o una noticia un poco triste, que se le arruga el corazón, igual tienen que hacerlo, porque el trabajo de ustedes es informar y el trabajo de nosotros es defender o acusar. Vamos a aprovechar, licenciado, y vamos a ponerle a la gente lo que dijo en ese momento el magistrado Vargas a la cara del presidente en ese momento de turno, Danilo Medina. Claro que sí, adelante. Mi criterio. Si ustedes no me tienen confianza, yo no puedo aceptar esa posición. Mire, puede ser la gloria. Y usted, le voy a decir algo, señor presidente. Yo le puedo garantizar a usted que si mañana, cuando usted baje del trono y no tenga los cortesanos a su alrededor, cuando usted tenga sus verdaderos amigos a su alrededor, cuando usted tenga a su familia que lo quieren siendo presidente, cuando usted tenga solo a sus hermanos que lo quieren porque lo aman y sus verdaderos amigos, y usted tenga
un problema porque se vaya a cometer en contra de usted un acto de injusticia, yo estoy seguro que parte de los integrantes que están en esa mesa le van a decir a usted, señor presidente, tenemos que tratar de que sea el juez Alejandro Vargas que le juzgue, porque estamos seguros que si se va a cometer en contra suya una injusticia, él no va a dejar que se cometa. Yo la justicia la tengo de manera muy elevada y solo si me tuvieran la confianza necesaria para ocupar esa posición yo la aceptaría. Si no hay esa confianza, señor presidente, entonces sería irrevocable mi posición. Ese es mi... Su interpretación a esas palabras predijo el futuro. Mira, predijo el futuro. Fíjate que él incluso dice, si sus hermanos están a su lado, que son su familia, y vimos el caso de que la hermana, quizás el expresidente no se prestó a eso, pero Lucía Medina intentó visitar a sus hermanos a la cárcel el domingo y no se le permitió el acceso, Sí. El cual es válido porque hay un horario de visita, hay un régimen de visita para los particulares. Entonces, Fue correcta la acción por parte de la autoridad de no permitir el acceso de ella. Claro, totalmente correcta. ¿Por qué? Porque en la cárcel de Ciudad Nueva, donde están ellos, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, hay un horario de visitas para los particulares, el cual está ahí. Y la ley es igual para todos, debemos de respetarla. O sea, que es una actuación correcta, contrario a los abogados que tenemos el acceso abierto 24 horas. Yo quiero, licenciado, agradecer grandemente su presencia aquí en el programa. Ha sido para nosotros como equipo de trabajo un placer enorme que usted, óyeme, haya sacado un momentito de su agenda para venir a compartir con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, estamos en disposición de volver cuantas veces requieran y un saludo a todos los que nos ven y al equipo de trabajo. Gracias, Miosotti, por la invitación. Señores, gracias al licenciado Fernando Gutiérrez, abogado del derecho penal, por venir, óyeme, a arrojar luz en medio de tantas cosas para que ustedes tengan claros que a veces es por ignorancia que pasa. Queremos que las cosas sean de una manera, pero el derecho penal hay que aplicarlo, y el que es serio y decente, como lo es y será el magistrado Vargas de manera permanente, por esa confianza que uno le tiene un 100%, hay que hacer es lo que diga las leyes, cómo hay que actuar dependiendo de lo que toque, no el gusto de cada quien, ni que fulano quiere esto, fulano quiere lo otro. Hay que actuar sobre la base de lo que digan las pruebas. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.